Santa Catalina de Siena, la hija número 24 de los 25 que tuvieron sus padres. Es fácil tener un hijo santo si tienes 25, ¿no? Tienes 25 veces más posibilidades que si tienes uno, claro, ¿no? Bueno, pues desde pequeñita, con una vida mística pues muy grande, hizo voto de virginidad con 18 años, después de muchas dificultades que le ponen sus padres, aunque eran padres cristianos de 25 hijos, ponían dificultades para la vida religiosa de su hija, pues le dejan hacerse terciaria dominica y pues muchísima vida mística, pues tiene a los pocos años la gracia del matrimonio espiritual, muchas gracias extraordinarias, pues de alimentarse solo de la Eucaristía durante meses, etcétera, ¿no? Y es pues uno de tantos ejemplos de santos, de místicos que Dios envía a su iglesia para arreglar la iglesia, ¿no? La diferencia con respecto a ahora es que antes les hacían caso, ¿no? Pues a San Bernardo, en la Edad Media, en el siglo XII, se hacía caso a los santos, ¿no? En el siglo XIV un poco menos, a Santa Catalina, y el Señor pues le encargó que hablase a los papas, que ayudase a los papas, que predicase la cruzada. Eso no le salió, pero los papas regular, ¿no? Y tuvo muchísimo pues movimiento pues para conseguir la paz en una guerra entre Roma y Florencia. Estaba metida en todo porque Dios le metía y porque Dios quiere intervenir en el mundo a través pues de las personas que se dejan mover por él, de los santos, ¿no? También en nuestra época nos manda santos del calibre de Santa Catalina de Siena, ¿no? Pues no sé, Juan Pablo II, pero lo que pasa es que se le hace menos caso, es la diferencia, ¿no? Y la espiritualidad de Santa Catalina de Siena, pues me quería fijar en dos cosas, ¿no? Primero, la famosa frase que todos conocemos del diálogo, ¿no? De Santa Catalina con Dios Padre. El diálogo, ella rezaba a Dios Padre y el Padre le hablaba de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿no? Y está la famosa frase, ¿no? Yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Y quisiera sobre todo centrarme en la primera parte, porque siempre cuando hablamos de esto, hablamos de esta frase para la importancia de la humildad, ¿no? Y subrayamos tú eres el que no eres. Pero qué importante es subrayar la primera parte, que la primera parte Dios ya se lo dijo a Moisés. Y es muy importante porque para Santa Catalina de Siena era fuente de una gran alegría ver la grandeza de Dios. Y era fuente de mucha confianza, ¿no? Y era la fuente de su abandono en el Padre, de su confianza, ¿no? De su dejarse luego mover por el Espíritu Santo, viendo la grandeza de Dios. Y eso le daba una alegría tan grande que no se le quitaba ni viendo que ella no era, ¿no? Es la alegría de ver la fuerza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Esa alegría no se le quitaba ni aunque viera su pecado, su limitación, su pobreza. Y por eso Santa Catalina era una santa alegre, ¿no? Esa frase, ¿no? A veces nosotros la decimos con un tono existencialista, ¿no? Dios es el que es, ahí lejos, yo soy el que no soy, ¿no? Y entonces parece que el místico es una persona que está siempre sufriendo, ¿no? Y que está como liada por dentro, ¿no? Discirriendo cosas raras, ¿no? Santa Catalina de Siena era una persona muy alegre, ¿no? Y se apoyaba mucho en que Dios es. Y mira, yo seré poco, pero es que Dios es, y es mi Padre, y Él me guía, ¿no? Y por eso, pues se lanzó a obras, pues como las que hizo, ¿no? Por eso, por ejemplo, se lanzó a escribir sin saber, ¿no? Y escribió libros, pero nadie le enseñó a escribir, ¿no? Bueno, pues le guiaba a Dios Padre, ¿no? Pues quiero decir, si tú no lo pruebes con lo de conducir, ¿no? Si no sabes, no conduzcas, al menos hasta que no te canonicen, ¿no? Pero bueno, empieza por lo de escribir, que es menos peligroso, y a ver si te sale. Lo segundo, el amor a la Iglesia de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena vivió en una época muy difícil de la Iglesia. Primero, pues el Papa, excesivamente influenciado por el rey de Francia, se fue a vivir a Aviñón. No sé si habéis ido a Aviñón, es un sitio muy bonito, hay un gran palacio y es pues el inicio de esa época pues mala para la Iglesia, que culmina pues en el Renacimiento, con esos papas que vivían en esos palacios, ¿no? Y que estaban más preocupados de mantener pues a veces pues la fiscalidad en la Iglesia, ¿no? Y los impuestos que recibían de las diferentes obispados y abadías que de la reforma de la Iglesia. Era una época difícil, ¿no? El que se queje de la jerarquía de la Iglesia, por lo menos española, hoy en día, pues habría que mandarle el Renacimiento, ¿no? Y Santa Catalina de Siena hablaba de el dulce Cristo en la tierra cuando hablaba del Papa. El dulce Cristo en la tierra. La palabra dulce, Santa Catalina solamente la utiliza para hablar de Jesucristo y del Papa. No, al Padre no le llama dulce, ni al Espíritu, le llama a Jesucristo y al Papa, porque veía en el Papa a Cristo en la tierra, ¿no? Y por eso pues ella no se amargaba cuando veía los defectos del Papa, que los había y bastantes, ¿no? No se amargaba porque veía en él a Jesucristo. Nosotros cuando
estamos con las personas, y sobre todo cuando miramos a la Iglesia, tenemos dos opciones. Podemos enfrascarnos y empeñarnos en ver sus defectos para sentirnos superiores a ellos, y esto produce en el alma amargura y uno se va quemando, ¿no? Porque claro, cuando tú ves el mal, lo lógico es que reacciones enfadado. La ira es una pasión que no es mala, es buena y sirve para reaccionar ante el mal. Si nosotros a veces nos empeñamos en ver el mal en los demás, pues claro, nos enfadamos, es lógico, ¿no? Y entonces vivimos enfadados y esto, prolongado en el tiempo, pues produce amargura, ¿no? Y tristeza. Y Santa Catalina de Siena pues no dejaba de ver los defectos de la Iglesia y del pontificado, por eso le decía al Papa, tienes que volver a Roma, ¿no? Y dejar el palacete de Aviñón. Sin embargo, ella sobre todo tenía una mirada sobrenatural para ver a Dios, y por eso no se amargaba, y por eso podía querer al Papa, y por eso podía llamarle mi dulce Cristo en la tierra. Y el Papa, por eso, se dejaba corregir, viendo el cariño y el respeto que le tenía su hija Catalina de Siena, ¿no? Si Catalina de Siena hubiera llegado a Aviñón gritando, ¿no?, como una profeta apocalíptica quemada, pues el Papa la hubiera excomulgado, supongo, y punto, ¿no? Pero como fue con cariño y como fue con respeto y con obediencia, pues consiguió la reforma del Papa y el Papa volvió a Roma, ¿no? La pobre, pues cuando el Papa volvió a Roma, el siguiente Papa pues montó un cisma también, o sea que la Iglesia estaba como estaba. Pero qué bonito es ver cómo actúa Dios en la historia a través de sus santos, ¿no? Primero con su profunda vida interior y con la alegría que da el apoyarse en la grandeza de Dios. Y después en ver cómo trabajan por el bien de la Iglesia, ¿no? Y cómo la clave está en ver a Dios en la Iglesia y tener una mirada que no se centra en el mal, que es lo que quiere el demonio, sobre los demás y sobre uno mismo, sino que se centra en Dios, que está presente en la vida de los demás y de uno mismo, ¿no? Y que podemos tener la certeza de que en esta vida, ¿no?, siempre podemos ver a Dios en los demás, ¿no? En el infierno no, pero bueno, como ahora no estamos en el infierno y no espero que no estemos ninguno en el futuro, no hace falta predicar sobre eso. Pero en esta vida siempre podemos ver a Dios en los demás, porque siempre la misericordia de Dios está tocando el alma de los demás. Y es así como Santa Catalina promovió la reforma de la Iglesia, ¿no? Y como el Señor también quiere seguir mandando hombres de Dios hoy, ¿no?, para la reforma de la Iglesia y del mundo entero, ¿no? En la Edad Media, como digo, pues a estos santos les escuchaba todo el mundo, ¿no? Ahora solamente pues los cristianos, ¿no? Pero el Señor quiere renovar no solo la Iglesia, sino el mundo entero a través de personas humildes, ¿no?, y que tienen la alegría puesta en Dios, como Santa Catalina de Siena. Vamos a pedirle al Señor que mande a la Iglesia muchos santos, como Santa Catalina de Siena, y como ha hecho también en el siglo XX, pues como con Juan Pablo II, como con San Maximiliano Kolbe, la Madre Teresa de Calcuta, y ojalá que también nosotros nos pongamos a disposición del Señor para que podamos ser sus instrumentos para la reforma de la Iglesia y del mundo.